Bien, buenos días. Me alegra veros a todos aquí. Voy a hablar un poco de los drones y por qué me interesan y un poco sobre mi trabajo en torno a este tema. Es bueno porque acabo de ver esto. Quizás habéis visto esta fotografía antes y probablemente en uno de los programas de John Oliver también. Esta imagen salía de fondo, esta imagen de un dron. Y bueno, y también sale en muchos sitios esta imagen, y esto es porque es la primera, es el primer resultado de imágenes cuando lo buscas en Google. Yo periódicamente compruebo esto en el Google, a ver qué resultados hay. Ahora es el primer resultado es un cuadricóptero y el segundo es esta imagen. Yo creo que esto nos refleja un cambio cultural. Durante los últimos años esta imagen ha sido el primer resultado de Google, es decir, es la que ha proliferado. Según aumenta la concienciación y la discusión sobre los drones, esta imagen se ha buscado mucho en Google y ha aparecido en muchos sitios. Yo la he visto en muchos sitios. Aquí la tenemos, por ejemplo, en la portada de una organización de armas legales. Aquí está en la portada de un periódico en lengua inglesa en Pakistán. Bueno, yo he recopilado muchos ejemplos, es muy fácil encontrar este tipo de ejemplos, pero hay algo que es crucial que tiene que ver con esto. Es que esta imagen no es una fotografía, es un render. Es una representación de CGI, me costó bastante rastrearlo, pero al final lo encontré posteado en un sitio web de modelismo 3D, y un chico que estaba practicando con CAD intentó o decidió hacer esta imagen, hizo un muy buen trabajo. Podéis ver que el número, digamos, de serie que viene atrás no es real. No es un número real del ejército americano. Esto es obvio si te fijas, pero no, si no le das atención, pues cuela. Y esas montañas que salen detrás no son montañas de Afganistán. Todo el mundo le gusta esta imagen porque se ve que sale un misil y no hay muchas imágenes de un dron disparando. Esta es la imagen más popular, más vista del dron, y en realidad es una mentira, es una invención. Es totalmente irreal. Y esto para mí refleja lo que son los drones perfectamente. A mí me fascinaban mucho los drones y había oído hablar de ellos. Antes siempre llegaban a las noticias y era muy impresionante lo que se decía de los drones. Y era algo que era muy interesante. ¿A quién no le gustan estos aparatos que vuelan? Yo creo que tienen algo magnético, una especie de glamour oscuro. Me llamaba la atención que esto existiera en el mundo. Me parecía que aparatos de vuelo autónomo me parecía ciencia ficción. Durante un tiempo me dediqué a intentar asegurarme de que no solo me interesaban por eso, no quería que fuera una fascinación adolescente con el glamour que llevaban asociado, porque eso no me parecía que eso fuera suficiente razón para seguirlos. Entonces, ¿qué otros aspectos hacen tan fascinantes a estos objetos? Nos podemos acercar a ellos desde diferentes enfoques para intentar comprender lo que es. Podemos hacer una investigación o leer, o podemos intentar hacer modelos de drones, porque yo me obsesioné con ellos. Podía quedarme mirando a un dron,
me resultaba muy difícil asumir lo que era un dron en mi cabeza. Entonces yo igual estaba en una sala como esta y me imaginaba cómo sería tener un dron delante e intentar poder tocarlo. ¿Cómo sería tener un encuentro de uno a uno con un dron? Y con esto no funciona porque estas son cosas pequeñas, muy pequeñas de plástico. No es como llegar y tocarlo a un dron de verdad. La primera diferencia es la escala. Hay gente que es muy buena dándose cuenta de lo que son los tamaños. Y yo estaba hablando con un amigo, con este aeromodelo, y lo fuimos dibujando y fuimos al aparcamiento de mi estudio en Londres y sacamos un croquis de Wikipedia y con un poco de tiza y lo pintamos. Inmediatamente sucedieron dos cosas. Lo primero es que sí que noté esta relación física, porque podía ver que podía comparar mi tamaño contra el de este objeto. Podía ver cómo era mi relación con un dron de una manera más eficaz. Y esto es un enfoque que yo siempre he aplicado en otros proyectos, aunque sea imprimir algunas cosas de Internet para ver los datos físicamente representados. Nuestros cerebros son estúpidos, así que a veces es necesario, hay que hacer algo que sea tangible, que lo podamos tocar, para poder pensar de una manera significativa sobre este objeto. Otra cosa que tiene que ver con la invisibilidad de los drones es que esto es innato, es inherente a ellos. Esta es la razón por la que existen, para ser invisibles de diferentes maneras. Físicamente invisibles, para atacar desde la distancia y sin aviso previo, y luego también son políticamente y moralmente invisibles. Hace lo que hacen todas las tecnologías, y especialmente las tecnologías de red, que es ser invisibles y por lo tanto que no se pueda cuestionar lo que hacen. Normalmente esto nos gusta poder hacer llamadas dándole una pantalla de cristal y ya estamos hablando con un amigo. No nos planteamos los procesos que están implicados en esta interacción. Cuando esto empieza a suceder con armas militares y relacionado con ideologías, con ciertas ideologías políticas, entonces sí que esto ya es más serio y nos lo tenemos que plantear. Entonces la invisibilidad está bien, y una manera de compartirla, de hacerla visible, es pintar estas sombras en diferentes sitios. Por ejemplo, el primero que hice en un espacio público fue en Estambul en 2011. Y esto nos muestra un contraste que yo no sabía que... Antes yo no sabía que ellos estaban en Turquía diseñando drones y que tenían programas de leasing de drones norteamericanos para luchar contra los rebeldes del PKK. Luego también dibujé uno en Washington, D.C., y este lo hice cerca de la Casa Blanca, y esto nos da a pensar otras posibilidades que pueden tener estas tecnologías o los límites de esta tecnología. Así que creo esto, que es un manual de cómo dibujar estos drones. Traen las instrucciones para dibujar diferentes, la figura, la silueta de diferentes modelos de dron. Esto se puede bajar en internet, este manual, y cada uno lo puede dibujar. Esto se ha hecho en Linz, en Austria. Aquí hay varios. Esto ha hecho en Sao Paulo. Este tipo de dron que vemos aquí es de fabricación israelí y lo utiliza el gobierno brasileño, entre otras cosas, para perseguir a los narcos. Y aquí en Gijón hemos
dibujado una en el puerto deportivo. Bien, luego en Australia fui a dibujar uno en Brisbane. Y esto es una imagen de una serie que también podemos ver en la muestra, la exhibición, que es de Google Maps, que es donde yo saco las imágenes de los drones. Tanto Google Maps como otras plataformas de acceso público. Mi idea es, bueno, son invisibles, pero también se pueden hacer visibles si los buscamos. Esto es uno australiano. Yo fui a Brisbane para dibujar este dron y me lo censuraron por unas razones burocráticas muy aburridas, porque porque se pusieron muy estúpidos. Pero bueno, yo llevo pensando en los drones como armas de guerra. Esos son los que yo dibujo. Y la relación de Australia con los drones o la aplicación tiene que ver con la inmigración. La política de inmigración de Australia consiste en evitar que pateras o embarcaciones lleguen al país porque de esta manera tendrían que darles asilo. Y esto lo hacen, los detectan utilizando drones que patrullan el océano. Es decir, es un ejemplo de una aplicación que no es militar, no son necesariamente de combate esta tecnología. Otro proyecto del que quiero hablar es un informe de la Oficina de Periodismo del Reino Unido, que lo que hacen es catalogar e investigar los ataques de drones, los ataques secretos de drones que se utilizan mucho en todo el mundo, en todos los conflictos bélicos. Por ejemplo, podemos pensar en Afganistán o en Irak. Estos sitios nos podemos imaginar que están atacando con los drones, pero también hay otros sitios como Yemen o Pakistán o Somalia y probablemente en otros sitios que no sabemos, y de esto no se informa, no sabemos por qué no se informa. Empieza a salir en las noticias ahora. Este es un programa de asesinatos extralegales, sin pruebas y sin garantías jurídicas. Y esto es un informe. Por ejemplo, esta oficina va recopilando este tipo de informes tanto en los medios o en la red, donde sea, para ir pudiendo tener un cuerpo de información sobre los drones. Es decir, sobre sus efectos en el mundo. En el caso de los ataques de drones, los efectos son obvios. Matan a gente. Pero lo que me llamó, ellos hablan de esto, pero me llamó la atención que no hay imágenes. Entonces, ¿cómo podemos pensar en ello o pensar lo que tenemos que hacer si no podemos verlo? Y también es raro pensar que puede haber una guerra encubierta que se está produciendo ahora mismo. Pero esto siempre ha sucedido. Antes de tener la televisión o la fotografía, los teléfonos, los periódicos llevaban a dibujantes a los campos de batalla para que dibujaran qué era lo que estaba pasando. Y se pueden encontrar estos dibujos. Y sin embargo ahora tenemos en el bolsillo un teléfono con el que podemos ver una información que nos manda un satélite. Por ejemplo, un yemení colgó en la red la forma de llegar a un sitio donde se había producido un ataque de dron. Dijo, bueno, no, que son invisibles, ¿queréis ver lo que es un ataque de dron? Aquí son estas coordenadas y venís con este croquis, con estas instrucciones que os doy yo. Es decir, lo bueno es que las redes sociales nos dan un registro continuo de la guerra de donde se está produciendo la guerra de drones. Uno de estos paisajes,
A veces lo podemos ver en Google Maps, pero no siempre, porque sabéis que la cobertura no es completa. Hay zonas remotas que no están bien representadas en Google Maps. Pero a veces vemos dónde se produce esto y podemos ver que donde se produce esto hay casas de familias, hay escuelas y hay hospitales. Es decir, que puede ser que haya fallos, que igual el control remoto a distancia no es tan preciso como se piensa. Pero esta guerra y las redes que nosotros utilizamos todos los días tienen muchas similitudes que no se pueden ignorar. Las dos son invisibles, estas dos tecnologías, y la guerra de drones y los objetos que son el objetivo son partes de esta red que utilizan, lo mismo que cuando nos dirigimos a alguien en Facebook también es un objetivo dentro de la red que es Facebook. Podemos ver comentarios muy interesantes. El otro día había uno muy bueno que me gustó verlo y ponía: os podéis morir, americanos, os odio a todos. Y alguien contestó: oye, que no todos los americanos queremos esto es el gobierno. Y el chico y el otro contestó: bueno, no quería decir todos los americanos, quería decir el gobierno y las grandes empresas norteamericanas. Hay una parte crítica y es que lo que todo el mundo dice cuando ve la sombra de un dron, dice: no sabía que era así de grande. Y esto es un buen comentario, porque una vez que nos hacemos este comentario nos podemos plantear otras preguntas, otras cuestiones. ¿Por qué no lo sabía? ¿Por qué no sabía yo esto? Y a partir de ahí hacemos más preguntas. Un comentario muy manido sobre drones que se suele ver en Instagram. Supongo que sabes lo que es Instagram, esta red de las fotos donde se pueden comentar las fotos. Y un comentario, y es lo que quiere decir es: no le quiero dar al like, al me gusta, pero, es decir, me parece, me gusta la imagen, entonces la única interacción que tengo aquí es darle a me gusta, aunque no me gusta decir que me gusta un dron. Yo creo que también hay un sesgo en este tipo de plataformas, como en el caso del me gusta. Cuando se empezó a hablar de esta tecnología, tuvo mucha cobertura en los medios. Y nadie podía describir bien qué eran los drones. Da igual si fueras un periódico digital, un periódico impreso o un programa de televisión, nadie podía decir lo que era un dron. Pero simplemente la gente que sabía de tecnología decía: bueno, estos periodistas que pasan no saben hablar de tecnología. Pero bueno, en realidad hay que preocuparse, porque decimos: ¿cómo puede ser que el público no pueda tener una discusión informada o una opinión formada sobre lo que es una tecnología como los drones? Esto es una noticia que se dio en la televisión danesa sobre la guerra en Siria. Lo que vemos detrás es una imagen de Damasco representado en el juego Assassin's Creed, o en este de la BBC, sobre las Naciones Unidas y Amnistía Internacional en el Consejo de Seguridad hablando contra el conflicto sirio. Esto en realidad viene de otra noticia, no es una imagen real de las Naciones Unidas lo que vemos detrás. Os voy a mostrar otros ejemplos sobre los drones.
Esta imagen me gusta muchísimo, muchísimo. Os voy a leer la descripción de la imagen. En esta base de California, después de estar 3 años en la guerra contra el terrorismo, llega a casa este dron cuando toma tierra. Se le da una bienvenida y un desfile de bienvenida, es decir, se le da un desfile de bienvenida a un robot, como si se celebrara el regreso de los soldados a casa. Esto tiene que ver con la automatización y para ello es difícil establecer nuevas normas y conductas. Se intenta traspasar lo que se hacía con los seres humanos a las máquinas. Y esto puede ser muy ridículo, vaya. Nosotros nos peleamos con esto, luchamos contra esto, pero también necesitamos proponer nuevos planteamientos, nuevos enfoques, como se ve en este caso en particular. Esto era la medalla de la guerra. La había propuesto el Departamento de Defensa hace unos años y se iba a poner que era para la guerra cibernética. Y lo que es interesante es que hace 10 años el ejército norteamericano admitió la ciberguerra como uno de sus departamentos de guerra. Sí. Dice, sí, esto es nuestro ciberespacio es un territorio que lo tenemos que defender como los territorios físicos que tenemos. Entonces pensaron en darles unas medallas y había una tabla de medallas y a esta se la colocó en cuanto al nivel de mérito por encima del corazón púrpura. Y la gente, los grupos de veteranos se pusieron de uñas cuando se enteraron de esto y bueno, retiraron la propuesta, dijeron, bueno, vale, no vamos a sacar esta medalla. Pero el problema es que hay gente que son víctimas de estos drones que están participando en la guerra tanto como los demás, es decir, los que los dirigen están matando tanta gente como los soldados que están a pie de campo de batalla. Y están soportando mucho estrés. Y yo creo que esto refleja el problema que tenemos para comprender completamente el peso de las experiencias tecnológicas. Es decir, esto de que los amigos de Facebook no son amigos de verdad. Sabemos que esto no es verdad. Sabemos que podemos tener experiencias y relaciones muy completas enteramente en la red. Pero bueno, nuestros cerebros, nuestra mentalidad todavía no ha sido capaz de asumir esto completamente, pero podemos ver de lo que estoy hablando. Esto es una película extraordinaria de un artista llamado Aime Fast, que se llama 5000 pies es lo mejor. Hace unas cosas muy increíbles y en esta película entrevista a un piloto de dron y le cuentan, o varios pilotos, y le cuentan de qué va su trabajo. Y lo que a mí me llamó la atención es cuando un piloto de dron habla de cómo se selecciona un objetivo, cuando ve algo en tierra que le interesa atacar o llamar a refuerzos. Nosotros damos todos los permisos, todas las aprobaciones que hace falta
Y luego llamamos algo que es la luz de Dios, así lo llaman los marines. Es un marcador láser. Cuando nosotros ponemos un rayo de láser y cuando ellos ponen sus gafas, los soldados ponen sus gafas, parece que es el dedo de Dios señalando con una luz, una línea de luz, dónde está el objetivo. Esta imagen no es real, esta es una imagen que la he montado yo para representarlo, pero para mí hay algo que es extraordinario en esta escena que nos describen. Tiene que ver con la frecuencia de la luz, que solo puede ser vista para aquellos que tienen los privilegios políticos que les permiten verla. Es decir, está moviendo frecuencias. Bueno, no quiero hablar de longitud de onda y estas cosas, pero hay un rayo que solo lo puedes ver que si llevas unas gafas mágicas, digamos, con una tecnología especial puedes ver este rayo de luz. Y pensamos, bueno, ¿esto qué es? Esta tecnología militar, ¿cómo puede existir esto? Yo me imagino que es un caso muy especial. Pero no, las narices, esto existe de verdad. Hay un edificio en Londres que llaman el Shard, que es el más alto de Londres, es horrible, pero lo abrieron hace unos años y en la noche de la inauguración dijeron que iba a haber un show de láser, de luces láser, increíble, y tenéis que verlo en Facebook. Pero varios miles de personas se presentaron allí para ver la inauguración de este gran edificio y para ver este espectáculo de luz láser. A ver qué pasaba y nadie pasó. Yo estaba allí, estaba en el puente esperando verlo y no pasó nada. Había un par de personas que parecía que tenían una antorcha, se veía que algo debería haber pasado, pero que no estaba pasando. Al día siguiente los periódicos estaban llenos de imágenes como estas. En todos los sitios web de noticias tenían estas imágenes con este espectáculo de luz. Y nada, las narices, esto no pasó, esto es una fotografía. Es una manera de ver la misma cosa si lo vemos a través de una exposición prolongada en una cámara carísima que lleva un reportero. Es decir, se produce una frecuencia que solo pueden ver las máquinas. Es una frecuencia que nada más puede ver el poder. Esto es el poder que está hablando con un sistema tecnológico y es el que lo ve y luego nos muestra lo que queremos, lo que quieren. Esto es uno de los efectos que podemos ver que suelen producirse en el proceso drone. Están allí y nada más se pueden ver cuando alguien lo decide, a no ser que haya un efecto muy final de los drones, que es la manera en la que todos estos efectos se utilizan para sus propios propósitos, para agredir, para ignorar las fronteras geopolíticas, etcétera, y luego se transfiere ese privilegio a otros contactos, es decir, su marco moral y ético lo traslada a otras ubicaciones. Y esto es lo que ha hecho la policía de Londres, que no querían admitir ni dejar de admitir que utilizaban drones y todo el mundo pensaba que lo utilizaban para los Juegos Olímpicos. Yo sabía que no lo utilizaban, pero la policía no lo debe tener claro porque ni decía ni que sí ni que no. Y bueno, esto es raro porque podrían utilizarlo para, no sé, para el tráfico, para los helicópteros. Pero bueno, como los drones son algo mágico, cuando empezamos a hablar de drones, ¿por qué se producen estos contactos tan extraños? Por ejemplo, cuando desaparecieron unas chicas en Nigeria, estas chicas fueron secuestradas o desaparecieron, y los Estados Unidos decían que iban a enviar activos de vigilancia a Nigeria. Y un político
fue a la CNN y dijo, sí, vamos a enviar un avión de vigilancia, y luego el presentador dijo, un representante o un portavoz no identificado ha dicho que van a enviar drones. Es decir, han cambiado también la estrategia militar, porque lo pueden enviar a otros países sin que se vea. I just want to say kind of this stuff in foreign language is the kind of bigger point again, to kind of move away from the horrible bloody objects that they are. Bueno, Which is to say, yo he dicho muchas veces que solemos ser malos utilizando metáforas o describiendo el mundo en el que nos encontramos. La nube es un buen ejemplo de esto, que es una metáfora horrible del mundo que nos rodea y además muy dañina, porque no es un lugar mágico y alejado, sino que es un sitio que está lleno de ordenadores donde nos captan todas las secuencias, y son redes que consumen mucha energía y que tienen que contaminar, y además están por encima de las legislaciones soberanas de los diferentes países. Esto nos lleva a perjudicar los procesos, y esto lo vemos, por ejemplo, con lo que ha sucedido con los drones en los últimos 10 años. Los drones son como un producto secundario de esta capacidad tecnológica tan desarrollada que tenemos, porque está en todos los sitios. Por ejemplo, estos móviles que todos tenemos que llevar encima a día de hoy son un aparato increíble, muy rápido, y que tiene un sistema que es en el que vivimos nosotros, no solo con los teléfonos, no solo con los drones, sino a miles de kilómetros de aquí, que es desde donde se articula la red de GPS. Nosotros cada vez que llamamos estamos comunicándonos con esa red de GPS. Y esto es la imagen mental de la red que nosotros tenemos en nuestras cabezas. Yo suelo hablar de esto como la red. No solo Internet, la red es Internet y nosotros. Y yo estoy hablando de esta capacidad de invisibilidad que tiene la red, y de esa manera los políticos pueden abusar de ellas. Yo creo que esto es el pan nuestro de cada día también, la red. No produce nuevas conductas extrañas. Aparece Facebook y la gente empieza a poner me gusta, me gusta. Y esto no lo hacemos porque haya drones, no. Esto da lugar a conductas diferentes una vez que existe, y revela además unas estructuras de poder que normalmente son antiguas y sesgadas, porque hay un bajo conocimiento de la tecnología, y pensamos a veces que la tecnología reproduce las estructuras que hay en el mundo, sino que las estructuras de violencia política, de represión, alimentan a la red a la hora de tomar forma. Esto tiene que ver con un esfuerzo para hacer avanzar la tecnología, que luego se transforma en una agencia política que nos hace no ser capaces de describir correctamente el mundo. Pero bueno, yo tengo esperanza. Yo creo que la Internet está hecha para esto, sino para ser capaces de describir esta complejidad que nos da tanto miedo de los drones y de todo. Muchas gracias.